o vamos a continuar más bien con nuestro estudio de que el Señor tuvo a bien que pudiéramos tener en este lugar. Que a mí en lo particular, no sé ustedes, pero a mí en lo particular me ha seguido gustando muchísimo porque estamos aprendiendo directamente de la palabra de Dios. Como les comentaba a los pequeños al inicio, nosotros nos ponemos en mano de Dios para poder recibir directamente de Él, de su propia palabra, lo que nosotros hemos de hablar aquí en la iglesia. Nosotros nos ponemos en manos de Él. Es inspiración divina que nosotros podamos poder interpretar la palabra, y a mí en lo particular me encanta, porque cualquiera puede leer la palabra y cualquiera cree poderla entender, pero la realidad es que detrás de cada palabra hay muchos misterios. Después de cada libro hay muchos secretos ocultos que Dios quiere que nosotros aprendamos. Lamentable y tristemente no todos tienen la oportunidad de descubrir esos mensajes secretos dentro de la palabra de Dios. Entonces Dios usa, y aquí donde vamos a aclarar, no hay ninguna gente privilegiada para poder interpretar la palabra de Dios. Hay gente dispuesta con el corazón para decirle: Señor, usa mi vida para que yo pueda interpretar tu palabra, para que yo pueda escuchar y llevar tu mensaje a donde quiera que yo lo lleve. La Biblia nos ha mostrado en diversas ocasiones que cualquiera puede hacerlo, siempre y cuando una condicionante fundamental es que yo crea en que Jesucristo es Hijo de Dios, en que Jesucristo, siendo Dios, vino al mundo a morir para que yo pudiera ser perdonado, en que Jesucristo murió para que yo pudiera tener una comunión con Dios. Lo más impresionante y lo más increíble también es entender que nosotros no estábamos contemplados en ese libro, en esa salvación. Pero como la gente, el pueblo escogido de Dios, no ha soltado su soberbia, en aquel entonces no había dejado su soberbia, dice la palabra de Dios, entonces a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y fue ahí donde se hizo esta extensión maravillosa que dice la palabra, para que entonces Dios dio la potestad para que todo aquel que en él crea sea hecho o llamado hijo de Dios. Eso es algo que no estaba contemplado de alguna manera para nosotros. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia hizo posible que nosotros ahora podamos ser llamados sus hijos. Y la palabra de Dios nos dice en los evangelios que el compromiso de aquellos que creemos en Dios es en ir, dice literalmente, ir al mundo llevando las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo dejó para nosotros. Que hay la oportunidad de que todo aquel que se arrepienta de su condición y crea en verdad en Jesús, sea llamado hijo de Dios. Y ahí es a donde entran todos estos dones y bendiciones que Dios extiende. ¿Cuál es? Que todos podamos ser capaces de interpretar la palabra, que todos seamos capaces de tener una comunión directa con Dios, porque hasta el día de hoy muchas personas piensan que la comunión para con Dios es a través de un sacerdote, o es a través de una persona única y exclusivamente específica para poder tener comunión con Dios. Si yo quiero hablar con Dios, me voy a dirigir o con un sacerdote o con un pastor de una iglesia, o con algún anciano, ¿verdad? Que tenga incluso un documento o algo que avale que él es alguien que conoce la palabra y que está directamente enlazado con Dios. Y entonces, si yo quiero hablar con Dios, será a través de ellos. Y Dios nos muestra una y otra vez en su bendita palabra que todo aquel que tenga la voluntad, la necesidad y el deseo de conocerlo, lo va a poder hacer. Y todo a través de ser honestos, ¿sí? De sinceridad, de una búsqueda real por parte de Dios. Y Dios nos direcciona a aprender a buscarlo primeramente en Jesucristo. Si yo busco
si yo veo la manera en la que Jesús vivió, si yo aprendo de cómo vivió Jesús, voy a poder tener una relación con Dios. Posteriormente, si yo sigo creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió para que yo pudiera tener esa comunión, si viene la parte de la fe, entonces Dios empezará a hablar conmigo. A mí me llama mucho la atención, hace poco, con toda esta revolución que se ha hecho actualmente aquí en México, como del Poder Judicial, han salido muchos pseudopsicólogos, y nos damos cuenta cómo está de mal y de separada lo que es la fe en Dios y la ley que el hombre ha creado para sí mismos. Hablábamos hace rato, pues te dije, parte de lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver justamente con esto de la ley, o la justicia, la que es la real, la que proviene de Dios y la que nosotros los hombres hemos tenido que ir haciendo, la que hemos ido moldeando a beneficio de la misma humanidad, pero nada tiene que ver con Dios. De hecho, la justicia que el hombre ha creado, las reglas que el hombre ha creado para hacerse justicia unos con otros, está muy mal enfocada y tiene afinidades y tiene movimientos personales, y ahí es a donde se vuelve completamente falible, donde la ley que nosotros mismos hemos creado tiene muchas fugas, puede ser manipulable, puede ser incluso injusta, ya no llamarse ley justa, ¿verdad? Pero en cambio, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios no tiene letras chiquitas en el contrato. La ley de Dios no tiene carencias. La ley de Dios es perfecta. Y esa sí la podemos llamar justa. Entonces, como lo voy a repetir, nosotros estamos llevando un estudio en donde Dios nos está queriendo conducir por el lado en donde podemos hablar directamente con Él. Hablamos, para dar un refresh muy rápido, hablamos cuando inició este estudio de Habacuc. ¿Quién era Habacuc? Es un libro muy pequeñito, era un hombre que tenía una comunión con Dios. Y lo que nos dejó el estudio de Habacuc fue que nosotros nos podemos, ojo, lo vuelvo a repetir, porque ya lo repetí, lo vuelvo a repetir, ojo, nos podemos quejar con Dios cuando le estamos pidiendo algo y no ha sido eso contestado o no ha llegado. Sí podemos, sí tenemos de repente, así como cuando tenemos una conversación a lo mejor entre marido y mujer y de repente no se ponen de acuerdo y dicen, oye, te pedí que doblaras esa cosa y no la has doblado, ¿qué onda? Entonces la respuesta va a venir, ay sí, perdón, es que tuve que ir al mercado, tuve que hacer tal cosa, y en definitiva sí, pero permíteme un segundo, la doblo y se solucionó el problema, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces la comunión con Dios, la cercanía con Dios nos puede llevar a algo muy similar. Oye Señor, yo te he pedido esto y no está pasando. ¿Es válido? Sí, pero ojo, aquí viene lo interesante y el pequeño detallito, que es pequeñito, es lo más importante. Siempre y cuando yo tenga comunión con Dios. ¿Y cómo voy a tener comunión con Dios? Hablando con Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo la ley de Dios, siguiendo los mandamientos que Dios dejó en mi vida, buscándolo. Jesucristo en los evangelios nos anexó a nosotros un mandamiento más, y fue muy claro cuando dijo un mandamiento más les dejo, un mandamiento más les dejo. Nosotros en general lo conocemos porque así lo dice también la Biblia, la regla de oro, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda? Amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu semejante como a ti mismo. Ese nosotros ya lo conocemos como el 11º mandamiento para nosotros. Para nosotros no aplica la Torá que ocupan los judíos, ¿verdad? Porque para ellos hay 680 y tantos más mandamientos que, bueno, por la dureza de su corazón, Dios le permitió a Moisés que escribiera todas esas leyes. A nosotros nada más nos aplican los 10 mandamientos. Y bueno, ese es otro tema. Si alguien quisiera decir, bueno, a ver, explícanos por qué decir. No. Es un tema muy extenso, también muy complicado, pero que al final del día no nos hace a nosotros, por el hecho de ser hijos de Dios, no nos hace judíos, ¿cierto? Pero nos hace
hijos de Dios legítimos. Entonces, vuelvo a repetir, Habacuc tenía esa particularidad que tenía una plática con Dios, puesto que notamos en el libro de Habacuc como Dios le contestó la oración y Dios le explicó cómo es que iba a hacerlo. Y en el tercer capítulo del libro de Habacuc, prácticamente todo es Habacuc alabando a Dios. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta que Dios nos está escuchando, y para poder nosotros llegar a tener la estatura, por decirlo así, de Habacuc, de poder decir, es que yo también quiero hablar con Dios, tenemos que tener esa amistad, esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Posteriormente, en el siguiente estudio, vimos a la mujer samaritana, ¿cierto? Y aquí lo que queremos entender es algo muy importante. Ese estudio o esa revisión nos dejó ver que Dios, antes que otra cosa, nos conoce a la perfección, puesto que Jesucristo, al encontrarse con la mujer samaritana, le pidió agua, inició una conversación. El Señor fue el primero en acercarse, ¿sí? Él le mostró a esta mujer quién era Él. Se quitó la máscara a Jesús, por llamarle de alguna manera, y le dijo a quién tenía esa mujer delante de él, ¿sí? Y la mujer le dijo, en efecto, estamos esperando al Mesías, al Salvador, y le comentó todo. Jesucristo le volvió a reiterar, yo soy Él. Y le demostró cómo, diciéndole, cuando ella le dijo que iría con su pareja, ¿no? Y con exactitud ahorita no recuerdo el pasaje, pero el Señor Jesús le contesta, dices bien, porque con el hombre con el que vives no es tu esposo. Y le empieza a mencionar a los otros 5 exesposos. Entonces, esto nada más es el trasfondo para que nosotros entendamos que el Señor sabía quién era ella, pero el punto central es que el Señor le reconoce que ella tuvo el valor de ser honesta y confesarle sus cosas, su pasado a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Aquí era el punto que hablábamos con los pequeños. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce quiénes somos, pero Él quiere que nosotros nos conozcamos y que tengamos el valor de confesarlo. Imagínense que nosotros, sabiendo que Dios nos conoce, omitamos cosas de nosotros, y entonces ¿cómo quedamos? Y la respuesta es simple, como mentirosos, pensando que podemos engañar al Señor, pensando que podemos creer a Dios. ¿Ok? En esta tercera parte de este estudio vamos a analizar la vida de Coré. Coré fue un levita que vivió en el tiempo de Aarón y Moisés. En pocas palabras, era integrante de este grupo de israelitas que fueron sacados de Egipto por instrucciones de Dios a Moisés, y que estaban vagando en el desierto. ¿Ok? Yo aquí quiero iniciar este estudio haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos hemos escuchado que en el principio de la Biblia se habla acerca de Adán y de Eva, ¿no? ¿Y cuántos hemos escuchado que se nos reprocha como seres humanos que a causa de nuestra condición humana, por naturaleza somos pecadores? ¿Y por cuántos, siendo honestos, no me la contesten si quieren la pregunta, solo recuérdenla, ¿a cuántos les ha pasado que dicen o que pensaron, a mí me hubieran dado chance si yo hubiera estado en el lugar de Adán? Yo sí me hubiera quedado en el Edén, yo no le hubiera faltado a Dios. ¿Cuántos lo han pensado? ¿Cuántos han dicho, no, es que a mí me hubieran dado chance, o yo hubiera estado ahí? ¿Y saben por qué nace un pensamiento de esos? Y yo no lo entendí hasta que me lo hicieron ver, por la dureza de mi corazón. Porque de alguna manera, como seres humanos, buscamos cómo justificar nuestras acciones. Y lo platicaba con los niños. Y es muy difícil cuando yo tengo que confesar en lo que yo me equivoco.
Muchas veces incluso voy a tratar de decir, ok, me equivoqué, pero también me equivoqué por circunstancias que ajenas a mí. Voy a tratar de justificar. Entonces, el ser humano, en pocas palabras, no nos gusta que nos confronten. No nos gusta confesar lo que hacemos y no nos gusta pensar que podemos ser débiles o que nos podemos equivocar en muchas cosas. Siempre queremos buscar el perfeccionismo a nuestro modo y siempre queremos, de alguna manera, delegar la responsabilidad a otros menos a nosotros. Y de ahí parte que nuestra sociedad cada día esté peor, porque hay muchas personas que van a estar buscando este tipo de puntos y objetivos, buscarlos, hacerlos o llevarlos a práctica con vecinos, con compañeros de trabajo, con subordinados en el trabajo, qué sé yo, con compañeros en general, ¿no? Incluso con familiares, ¿por qué no? Entonces, ahí tenemos un problema porque cada vez más esto se va poniendo o se va haciendo como una competencia en donde decimos, no, pues, ¿cuántos no tenemos o hemos conocido ese dicho de que dicen, de que lloren en mi casa, que lloren en la casa de un desconocido o de otro fulano, pues que lloren en la de él y no en la mía? Y nos cerramos tanto la mentalidad que ya lo traemos como un tótem, por decirlo así, para decir, así que tiene que ser así. Yo tengo que ver por mí, por los míos. Entonces, aún así, aunque tenga que pasar por encima de quien tenga que pasar y de la manera en la que tenga que pasar, por quien tenga que pasar, lo voy a hacer. Ya no es una promesa, es una amenaza. ¿Y cuántos no andan así ya por la vida, casi casi con una pistola en la bolsa y agarrándola con la mano, nada más no la enseñan? Al que se me atraviese, al que le toque, porque primero voy yo. Esto no es nuevo. La humanidad es que en la realidad ha sido así desde su creación. Entonces no podemos nosotros intentar argumentar que no hay maldad en nosotros, que nosotros no somos quienes hacemos las cosas, cuando la realidad es que nuestra naturaleza como humanos es así. Y la única manera en la que la vamos a poder doblegar va a ser en la manera en la que nuestro Señor Jesucristo nos mostró, tratando de ser amables, tratando de ser honestos, tratando de ser, y digo tratando porque nos va a costar mucho trabajo y habrá ocasiones en donde caigamos de rodillas porque fallamos en la misión, pero cuando de verdad hubo un esfuerzo, aquí es a donde entra el perdón de Dios y a donde dice que Dios es fiel y justo para perdonar cuando nos equivocamos, cuando le fallamos. El problema es que si ni siquiera lo intenté, ¿con qué cara yo espero que el Señor pueda perdonarme si ni siquiera lo intenté? Si ni siquiera fui honesto conmigo ni con Él para intentar que Dios me perdonara. Hoy les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Números. Exactamente en el número 16, no vamos a leer todo el capítulo, nada más hasta el 35, y si gustan lo leo yo para que nos vayamos de alguna manera muy ágil. Nada más vamos a dar el reconocimiento para los que no han oído hablar de Coré. ¿Quién era Coré? ¿Están de acuerdo? Números 16 del 1 al 35. Cuando ya estén ahí, me avisan. El mío creo que ni trae números. ¿Números qué, perdón? 16 del 1 al 35. Lo vas a encontrar así como la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Sí. ¿Cierto? Sí. Ok. Vámonos rápido. Lo leemos como una lectura de un texto normal. Dice, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Coré era hijo de Isaír, nieto de Coat y bisnieto de Eliab. Y On, hijo de Pelet. Se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, si toda la comunidad es santa, sus miembros está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor?
Aquí quiero hacer rápido un paréntesis cuando dice que eran personas reconocidas en el pueblo. ¿Ok? Recordemos que en este entonces todavía no existía ¿qué? ¿Alguien sabe? Algo bien importante que debemos de entender que en estas épocas todavía no existían gobernantes como tal instituidos, un rey o un presidente, todavía no existían. Mucho menos la fe inmersa en Jesucristo, ¿verdad? Ya desde el principio se habla de Jesús, pero ellos todavía no lo conocían, todavía no existía la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se refiere cuando dice que entonces fueron gente importante escogida por el pueblo? Bien, para aclarar este punto, tenemos que entender que ya desde entonces las personas querían y necesitaban a alguien que pudiera organizarlos como sociedad, ¿sí? Pasamos de ser incivilizados a empezar a intentar ser civilizados. Entonces necesitábamos reglas y necesitábamos a alguien que hiciera y que velara porque esas reglas se cumplieran. Entonces, como tal, todavía no había un concilio en donde había policías, en donde había un juzgado, en donde había un presidente, jueces, nada de esto, ¿sí? Pero ya habían personas escogidas del pueblo y escogidas por el pueblo para que pudieran tener voz y voto en las decisiones que la gente necesitaba que se pusieran de acuerdo. Yo no sé cuántos hemos asistido a reuniones incluso aquí de vecinos y a veces pueden ser 5 personas y las 5 no se pueden poner de acuerdo en un tema a veces tan sencillo como es, no sé, si cortar el pasto o quién va a barrer la calle o quién va a poner orden con los perros, qué sé yo, infinidad de cosas. A veces con temas tan triviales y tan sencillos no nos podemos poner de acuerdo. Ahora imagínense en una comunidad muy grande en donde no tenían propiedades por sí mismas, solamente lo que iban cargando. Era complicado. Yo no me puedo imaginar todavía. Visualizo y leo la Biblia y todavía no leo y aprendo todo lo que hacían, pero realidad es que trato de transportarme a esa época y decir y tratar de entender cómo sería ese meeting cuando andaban todos caminando, ¿no? ¿Cómo se organizaban para decir, pues cámara, levántense y vamos a seguirle otro rato, ¿no? Y avanzar. O sea, qué tremendo, la verdad es que se la vieron bien complicada. Y entonces, dentro de esa complicación empezaron empezaron a moverse intereses personales de algunos hombres, y en este caso está hablando específicamente de Coré, de Datán y de Abiram, que dice que ellos empezaron a decirle a Moisés y a Aarón que pues ya habían llegado demasiado lejos manipulando a la gente. ¿Ok? Continúo. Ustedes han ido ya demasiado lejos y toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y les respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. ¿Cierto? Entonces, fíjense la importancia de lo que estábamos hablando ahorita al principio, de lo que este estudio nos está queriendo mostrar. Nosotros estamos hablando acerca de que los hombres que nos menciona la Biblia tenían una relación tan particular con Dios, que tenían la confianza de llegar y acercarse, y que ellos le pedían a Dios consejo, o por dónde tenían o cómo tenían que hacer las cosas. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí Moisés está hablando antes de haber hablado con Dios, ¿cierto? Él les está diciendo mañana, le está diciendo a Coré, mañana tú y toda tu gente, fíjate bien lo que van a hacer. Van a llevar
incensario, les van a prender incienso y los van a presentar delante de Dios. ¿Sí? Y entonces el Señor, del lado del que esté, es el elegido. Y entonces todo mundo sabrá con quién está Dios. Y entonces aquí la pregunta es, muchos podrán decir, a ver, ¿cómo? Espérame, aguántame tantito, ¿cómo que Dios le está diciendo, cómo que Moisés está diciéndole a Dios lo que va a tener que hacer? O sea, ¿quién le dijo? ¿Cómo está organizando? ¿Cierto? Y lo único que tenemos que tener aquí en nuestra mentecita es que aprendamos a entender que si yo tengo una relación de respeto, de familiaridad y de amor con Dios, Dios va a estar siempre conmigo. Y aquí yo no, entiéndase que no es que Dios vaya a hacer lo que yo quiero, sino todo lo contrario. Yo le voy a pedir a Dios que haga esto, para que todos sepan que Él está conmigo. ¿Sí? Aunque parece sencillito y lo vemos algo muy ligero, cuando lo analizamos y lo entendemos nos damos cuenta la fortaleza de la relación y la comunión que Moisés tenía con el Señor, ¿cierto? Eso es, ahí puedo entender, Sí. digo, no había escuchado, la verdad, no había escuchado yo a Coré, pero no lo había leído. Sin embargo, ahí rescatamos un poquito que Moisés de alguna manera ya tenía una comunión muy tremenda con el Señor. Tan tremenda que incluso se atreve a decirle a Coré lo que tiene que hacer, por esa confianza que ya tenía puesta en el Señor, porque recordemos que tiempos atrás, o unas hojas atrás, Moisés se había encontrado con el Señor. Moisés, pues a quién fue quien le entregaron los mandamientos, a Moisés. Entonces esto nos deja en claro que la comunión con Dios era tan grande que literalmente Moisés sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero sobre todo diciendo. Coré se me hace una persona que de alguna manera, que sin conocimiento de Dios profundo, quiso de alguna manera como que tomar las riendas sobre encima de Moisés. Y Moisés le dice, a ver, aguanta. O sea, aquí quien nos manda es el Señor, ¿no? Entonces esperémonos a mañana para que tú veas realmente por ti mismo de qué lado está el Señor. Es correcto. ¿No? Yo lo que quiero que, más bien lo que yo intento hoy dejarles en la mente es que nos identifiquemos con Coré, porque en el fondo, en nuestro corazón, todos tenemos un Coré adentro, todos somos un Coré, pero aquí la búsqueda es mitigar, tratar de quitar, de aislar a ese Coré de mi vida y ser más un Moisés. ¿Sí? Continuamos entonces. Moisés le dijo a Coré, escúchame ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de Él, ministren en el santuario al Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor. ¿Por qué? ¿Quién es Aarón para que murmuren contra él? Moisés mandó llamar a Datán, Abirán, hijos de Elí, pero ellos contestaron, no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundan la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de gobernante con nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abundan la leche y la miel, ni nos has dado posesión de campos y viñas. Lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo, pues no iremos. Entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor, no aceptes la ofrenda que te traigan, porque yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré, Moisés le dijo, tú y tu gente y Aarón se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con su incensario lleno de incienso. Es decir, se acercarán con 250 incensarios. También tú, Aarón, llevarás los suyos.
Así que cada uno con su incensario lleno de fuego e incienso se puso de pie a la entrada de la tienda de reunión junto con Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció ante todos ellos. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Aquí vamos avanzando, ya estamos prácticamente a punto de terminar, les dije, realmente es breve. Puntos importantes. Actualmente a nosotros, ¿a qué le llamamos? La presencia del Señor. Lo pregunté al momento, ¿quién es el invitado especial en este momento? Los domingos que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo cambiaron las cosas? Y digo, ¿cómo cambiaron las cosas? Y esto es algo que a mí en particular se me hace muy hermoso, porque la presencia de Dios es algo, describe la misma palabra de Dios y el salmista en muchas ocasiones, que la voz de Dios es como un trueno. Y también describen en el libro que nadie que pueda haber estado frente a la presencia de Dios o mirar su rostro pudo sobrevivir. Porque es tan fuerte la presencia de Dios a la vida de nosotros, que somos muy insignificantes, que la misma presencia de Dios puede apagar nuestro ser. Otra versión habla acerca de que Moisés, cuando estuvo en presencia de Dios, regresó totalmente cambiado. Ellos de momento no lo podían reconocer, los israelitas, porque él venía con toda la cara y el cabello blanco, de haber podido tener esa cercanía con el Señor. ¿Sí? Ahora imagínense ustedes entonces a qué se refiere cuando dice: y la presencia del Señor descendió en ese lugar. Yo no me quiero imaginar, y se los voy a poner en contexto, y a lo mejor ustedes lo van a poder decir, pero ya hablamos acerca de que la voz del Señor es como trueno. La presencia del Señor es como un relámpago. Ya estamos hablando de mucha luz, de mucho estruendo, ¿sí? Y recordemos, ¿por qué les quiero contar esto así muy rápido? Porque los quiero llevar nada más para que se den una idea de cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros al paso del tiempo. Recordemos, ¿alguien recuerda los sucesos naturales que pasaron cuando Jesucristo expiró su último aliento en la cruz? ¿Alguien ha escuchado lo que pasó? Dice la Biblia que la tierra se sacudió, que de las partes donde se abrió emanó fuego y vapor, ¿cierto? Que los cielos se estremecieron y se oscurecieron, ¿cierto? Que todo eso en cuestión de minutos se convirtió en tinieblas, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios llegó a ese lugar. La presencia de Dios es así. Entonces, ahorita lo vamos a constatar. Dice: entonces Moisés sumamente enojado le dijo al Señor: no aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré Moisés le dijo: tú y tu gente, Aarón, se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con su incensario lleno de incienso, es decir, se acercarán con 250 incensarios, también tú, Aarón, y llevarán los suyos, ¿cierto? Entonces, cuando la presencia del Señor se hizo llegar, ¿qué fue lo primero que les dijo el Señor? Y ahí es donde yo me pongo así como a temblar cuando dice que el Señor les dijo que se apartaran de todos ellos, ¿no? Apártense porque los voy a consumir con mi fuego. De una vez. Así. La palabra textual es: ¿cómo estaba de palancas Moisés para que Dios mismo llegara y dijera: voy a abrazar con todos? ¿Cómo estaba tan de palancas? Voy a utilizar tu término para decirle al Señor: no aceptes, pero para esto,
Sumamente enojado le dijo al Señor Moisés: no aceptes la ofrenda que te traigan. La pregunta aquí es: ¿quién era Moisés? Para decirle al Señor qué hacer y qué no hacer. ¿Qué tan grande era la confianza que Moisés tenía con el Señor? Para hablarle de tú al tú y decirle: no le aceptes o no aceptes la ofrenda que te traigan. Exacto. O sea, ¿qué tan grande era esa confianza que tenía para decirle a Dios? Y todavía enojado, precisamente por la desobediencia. Así es. ¿Sí? Y adelante vemos precisamente que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se retractan. Ahí te va. Estamos hablando de qué tan palancas estaba Moisés. Y lo que estamos tratando de entender en este estudio es justamente eso. Nosotros, para poder tener esa comunión con Dios, tenemos que ser completamente, totalmente transparentes. Vuelvo a recalcar, Dios nos conoce. Dios sabe de qué pie cojeamos, hablando en nuestros términos coloquiales, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros lo sepamos y que nosotros reconozcamos esa intención. Y la pregunta se contesta en el siguiente versículo. ¿Por qué estaba tan palancas Moisés con Dios? ¿Cómo puede ser que él pudiera tener esa amistad con Dios? Y aquí en el siguiente versículo nos lo demuestra, dice así. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro a tierra y exclamaron: Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado. Tú vas a enojarte con todos ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. ¿Cuál fue la actitud de Moisés y de Aarón? Yo puedo ver misericordia, porque independientemente de que estas personas anduvieran ahí de políticas, alborotando el gallinero, como normalmente decimos, que anduvieran ahí diciendo que ellos andaban queriendo hacer su voluntad y hacer con el pueblo lo que quisieran, ellos eran justos. Ellos reconocían que no todos estaban mal. Ellos estaban hablando mal de Dios. Y ellos le pedían a Dios: no la agarres con todos, nada más con los que están siendo mal. No había entendido esta parte. Yo ya hablé con ellos, yo ya hablé con ellos. Básicamente Moisés le va a decir: no quieren entrar en razón. Ahí sí ya, yo no me meto. La justicia, ¿a quién le pertenece? A Dios. Por eso yo quiero que tengan en claro que uno de los puntos que aquí vamos a ver es: la autoridad proviene única y exclusivamente de Dios. A mí no me compete decir: Señor, ve lo que esa persona está haciendo, castígala. A mí no me compete. Eso es de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es una de las maneras que Dios quiere que entendamos cómo era Aarón, cómo era Moisés, para poder tener esta comunión, esta relación con Dios. Ahora sí, pastor, perdón. Cuando el Señor le dice a Moisés y a Aarón, y ciertamente les dice a ellos dos: apártense de esta gente para que yo los consuma de una vez por todas. Me vuela la cabeza, me vuela la maceta, porque Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron: Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado. Es decir, literalmente el escenario en el que ellos se encontraban en ese momento era Moisés, Aarón, Coré con el que estaba, y toda la gente que seguía a Moisés en medio del desierto. Al ver Dios precisamente que también la gente que traía a Moisés atravesando el desierto era de duro corazón, por eso Dios les dice: apártense de ellos. O sea, me los voy a llevar a todos. Pero aquí me resalta algo más. Moisés, de alguna manera, junto con Aarón, sabiendo que estas personas que ellos traían a su cargo eran de duro corazón, también buscaban precisamente una excusa para que el Señor no los eliminara. Porque relativamente hablando, físicamente, por así decirlo, a quien le estaba costando era a Aarón y a Moisés traerlos. A quien de alguna manera, pues sí les estaba costando, podríamos decirlo, en la carne,
era Aarón y Moisés, porque sabían físicamente cómo se encontraban, todo lo que venían atravesando. Y es como, hay un ejemplo, ¿no? Que dice que a veces cuando no te cuesta una oveja, es muy fácil que tú la hieras o la lastimes, porque no te ha costado a ti. Algo similar pasaba con ellos. Ellos de alguna manera se sentían como que, pues, ¿por qué no decirlo? Hasta encariñados con las personas, porque ellos la traían. Y de alguna manera sentían feo que el Señor las fuera a erradicar, y por eso le dicen al Señor, o sea, una sola persona te ha fallado, no elimines a todos. O sea, que se haga tu voluntad con pero no con todos, ¿no? Claro. Hay algo para completar lo que estás diciendo, y en efecto estás en todo lo correcto. Algo que yo te completaría de lo que acabas de entender es la particularidad que tenía primero Moisés y posteriormente de boca de Moisés y viendo las acciones Aarón. Lo que nosotros en la actualidad estamos tratando de hacer es conocer íntimamente a Dios, conocer de una manera más personal a Dios. En la actualidad muchas personas que dicen, bueno, yo soy creyente, no asisto, ¿verdad? Pero sí, soy creyente, yo creo. Ajá, no conoces a Dios, o sea, no sabes ni siquiera quién es Dios. Lo has oído mencionar, no sabes, ¿no? La realidad es que cuando nosotros conocemos a Dios y empezamos a tener la voz de Dios aquí adentro, es algo que no podemos expresar con palabras, pero te cambia la vida en su totalidad, te cambia la vida y te transforma completamente al modo de que ya no puedes ser tú. Y es que es así, nosotros una vez que conocemos a Dios ya no podemos seguir siendo nosotros, sino Dios en nosotros. Por eso es que nuestra manera de cambiar, sin necesidad de hacer mayor esfuerzo, sí o sí tiene que cambiar cuando Dios entra en nuestra vida. ¿Y cómo se va a reflejar que Dios está en mi vida? Cuando mi vida refleja a Dios en ella. Se van los vicios, se van las mentiras, se va la maldición, se van muchas cosas que a mí me tenían atado. Y empieza a ver la preocupación por los demás, el bienestar, de que si los demás están bien, por ende yo también voy a estar bien. Y no al revés, mientras yo esté bien, los demás pues que se hagan bolas. Esa es una manera en la que vamos a ver a Dios. Entonces, lo que nosotros hoy estamos en búsqueda, ya lo tenían Moisés y Aarón, el conocimiento de Dios. Y Dios ya habitaba en ellos. Y era lo que ellos querían para el pueblo, lo que estaban buscando para el pueblo, que los demás conocieran a Dios. Confírmame nada más esto. Moisés tenía una confianza muy grande en Dios, ¿cierto? Pero Moisés no confió primero en Dios. Dios confió primero en Moisés. Tanto fue así que le entregó las tablas precisamente a Moisés. Así es. Y habla de una confianza, no de parte de Moisés hacia Dios, sino de Dios a Moisés. ¿Sí? Y esto se conjuga precisamente con lo que decimos. Nosotros no buscamos a Dios primero. Él nos encontró primero a nosotros. La regla siempre será que Dios está buscándonos a nosotros antes que nosotros a... Y cuando decimos, es que el Señor lo encontré, es que no, el Señor te encontró. En ese lugar a lo mejor y sí, ahí. Pero no es que tú lo hayas encontrado a Él. Llévale todo a mamá. Es que Él te encontró a ti. Todo. Y aquí pasa algo similar. Una vez que Dios le da la confianza a Moisés, pues obviamente Moisés responde a esa confianza. ¿Cómo? De la misma manera, con confianza. Sí, y es por ello que de alguna manera, una vez ya teniendo una comunión completa grande, una confianza mutua, pasa precisamente esto. Que Moisés le dice a Dios. Primeramente le dice, no les aceptes las ofrendas. Pero ya cuando Dios dice, a ver, me llevo a todos, y digo, espérate, o sea, sí, pero no. Yo nomás quería de estos, no de todos. Va. Ahora esto te confirma lo que pasó, lo que veíamos hace 8 días. Lo que te decía, no es que lleva un orden y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Nosotros por naturaleza no caminamos por fe. Nos cuesta trabajo. Lo que el Señor nos pide es que tengamos esa fe para caminar, pero de entrada no la tenemos. Y ellos no caminaron por fe en el desierto, aprendieron a conocer al Señor y aprendieron a la mala
a depender de Dios. Y digo a la mala porque les costó mucho trabajo. Y lo que te decía hace 8 días, por ejemplo, en el caso del libro de Oseas, más que otra cosa hay que entender que Oseas tampoco, algo muy similar, no tenía confianza en Dios, pero decidió caminar. Empezó a caminar y tuvo que ir armando la fe, conociéndola y fortificándola. Entonces, es imposible que cualquiera que diga, yo voy a empezar a caminar por fe, amigo, no te hagas bolas, no te enredes y no te mientas, no vas a caminar por fe. Vas a empezar a entrar en un desierto, hoy sí, cuando naces nuevamente. Vas a empezar a caminar en un desierto y ahora sí vas a conocer realmente lo que es fe. Fe no es lo que la gente piensa, que dice, no, yo le tengo fe a mi santito, yo sé que estamos esperando cosas, estamos haciendo cosas. Eso no es fe. Sabemos que la fe es la confianza extrema, total y absoluta en lo que no se ve, pero que se espera que va a pasar. ¿Okay? Y es más complicado muchas veces de lo que se puede tratar de traducir o de encontrarle el significado. Muchos ya lo hemos experimentado con la desesperación que se vive. ¿Cómo esperas que alguien en su lógica humana diga, me está yendo de la fregada, me quedé sin trabajo, me acabo de enfermar, mi señora me abandonó, y me acaban de robar el carro y me están queriendo hasta sacar de mi casa, y aún así esperas que yo crea en tu Dios? ¿Aún así esperas que yo alabe a Dios? O sea, si tu Dios realmente existiera, nada de esto estaría pasando. Y entonces la lógica humana no puede entender por qué Dios permite que las cosas pasen cuando no entendemos las consecuencias de lo que nosotros tenemos. Que a Dios no le servimos con esa dureza en el corazón. Si queremos realmente que Dios empiece a ver en nuestra vida, tengo que aprender a soltar a mis otros dioses, mi Dios dinero, mi Dios soberbia, mi Dios egoísmo, y todos esos dioses que yo cargo, para creer en el único y en el verdadero, en el que va a guiar mi vida. Cuando yo me deshago de todo y decido que Dios va a ser el único que va a gobernar mi vida, ¡ay, señores! Las cosas cambian. Nuestra perspectiva cambia completamente. Y entonces, aún en medio de todo ese tipo de cosas, yo puedo alabar y puedo creer que Dios es real y que existe. Y le voy a dar toda la gloria y la honra, aún a pesar de que yo estuviera posado en un lecho, en enfermedad. ¿Ok? ¿Te gusta? Sí. Uno es el que estaba ocupado y es el que seguramente se descargó. Se descarga. Sí. Ok. Bien, entonces ya que aclaramos el punto de que vamos conociendo cómo Dios quiere que aprendamos a conocerle, cómo Dios nos va hablando, verá que ya es muy diferente a todo lo que nos han ido enseñando desde que estuvimos tal vez todos que vengamos de alguna